A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy habla José Luis Farías en sustitución de nuestra amiga, la diputada Delsa Solórzano, quien se encuentra de viaje en el exterior, cumpliendo con responsabilidades relacionadas con su obligación parlamentaria. Bueno, desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Juliet Córdoba, en los controles, César González, y en la conducción, por el día de hoy, quien les habla, José Luis Farías. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo amigo, un analista político bastante destacado en los últimos tiempos, comúnmente invitado a este tipo de espacios en la radio e incluso la televisión, con bastante frecuencia. Estamos hablando de el profesor Ricardo Ríos, que es a su vez analista político y también ha sido escritor en las redes, tuitero y cosas así por el estilo. Ricardo, bueno, es nuestro amigo y vamos a conversar con él los temas políticos. El país está, por supuesto, bastante enredado en unas circunstancias muy complejas a partir de todo lo que ha significado el escándalo de la corrupción. La corrupción, bueno, que uno la había visto hace algunos años como uno de esos flagelos que había conducido al deterioro y prácticamente al final de la llamada Cuarta República, lo que se denominó la Cuarta República. Bueno, resulta ser que ha quedado pálida en comparación con lo que está sucediendo en el día de hoy. Creo que el caso más emblemático es el del tesorero del señor Hugo Chávez Frías, el señor Alejandro Andrade. Alejandro Andrade fue un teniente, o era un teniente del ejército venezolano, que participó de la asonada cuartelaria del 4 de febrero de 1992. Alejandro Andrade, yo tuve ocasión de conocerlo, era un hombre además muy modesto desde el punto de vista de su vivir, no era un hombre de bienes de fortuna. Me sorprendió muchísimo que de la noche a la mañana comenzó a exhibir, creo que estaba vivo Chávez ya, todavía, por supuesto. Cuando ya Alejandro hacía exhibición de su riqueza. Bueno, ese hilito, digamos, que representa a Alejandro Andrade, digo yo un hilito porque desde los organismos de inteligencia del famoso imperio lo han comenzado a hablar. Y cada vez que echan una prensadita, parece que se viene detrás de ella o trae consigo nuevas sorpresas de gente que ha estado involucrada en estos asuntos de la corrupción, cuyas magnitudes se han perdido de vista. Es las dimensiones de lo que se habla, de las cantidades de dinero que ha sido malversado o robado directamente del erario público nacional, en detrimento, por supuesto, de la vida cotidiana de los venezolanos, de la desmejora en las condiciones de vida, en el deterioro de los servicios, porque estos ladrones han saqueado el territorio, el fisco nacional, y por supuesto generando una situación bastante delicada en términos de estabilidad, en este caso para el propio gobierno, porque cuando se le pete un prensón al hilo que representa a Alejandro Andrade, tiemblan en Miraflores y en muchos de los ministerios con el cual tiene vinculación, o con las grandes empresas hoy quebradas del Estado venezolano, que digamos no ofrecen ninguna posibilidad de salvación, muchas de ellas. De hecho, se comenta que algunas de esas empresas, o en el caso de la CanTV incluso, estaría por entregarla a los chinos, y para no hablar de la propia PDVSA, que
prácticamente está quebrada, porque la producción petrolera venezolana en un 70-80%, han dicho algunos entendidos, depende fundamentalmente de de la explotación que se hace a través de las empresas mixtas o los convenios petroleros, pero que desde PDVSA no es muy poca la producción que se ejecuta o que se logra producir. Bueno, para hablar de estos temas que tienen que ver con la corrupción, pero además queríamos nosotros comenzar por hacer una suerte de balance. Estamos acercándonos al final de año y comienza a sentirse como un ambiente también de desesperanza que se incrementa, porque diría mucha gente, está como que comenzando digamos, mejor dicho, finalizando un año que va a tener a los mismos gobernantes sentados en las sillas del poder, y esto sin duda no genera ningún tipo de emoción, ningún tipo de aliento en la población. Pareciera que esa desesperanza se generaliza. Pero sin embargo, hubo esta semana, antier, hubo un evento que despertó alguna iniciativa. Me refiero concretamente al llamado Congreso del Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, donde bueno, se leyeron algunos textos bien interesantes, lo que leyó el padre Luis Ugalde y lo que expresó el propio documento que emanó como resolución política, resultado de un conjunto de acuerdos que se habían dado en los 24 entidades de la República, los 24 estados, y bueno, aquí se produjo una suerte de sumum donde se concentrarían los elementos principales a los cuales se llegó en esas múltiples expresiones de la vida democrática, que trata de trazar un camino que pueda permitirnos resolver este inmenso drama en el cual estamos metidos. Bueno, para hablar de estos temas tenemos entonces, repetimos, a Ricardo Ríos como invitado especial en el día de hoy. Buenas tardes, José Luis, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en La Linterna. Eso siempre es un programa que yo, antes que se me fundiera el carro, lo oía con regularidad. Ahora no lo escucho. ¿Te sorprendía manejando? Sí, no lo escuchan mucho en el metro, hay que decirlo. Bien, estaba recordando a Aníbal Nazoa, que él decía que un buen prólogo debe ser más largo que el libro. Digo, porque planteaste una cantidad muy grande de temas para abordarlo. Vamos a ir entrándolo uno por uno. En términos de balance y balance inverso, vamos a hacerlo así. Bueno, un hombre tan prodigioso como usted, que conoce de tantos temas y de tantas cosas, por eso le pusimos un listado bastante extenso. Sí, bien. Me faltó nada más la reparación de licuadoras ahí. Mira, el tema Andrade. El tema Andrade es muy interesante porque, aparte de las tallas de los robos hechos que sobrepasan con creces todas las necesidades de endeudamiento del Estado venezolano, esos señores devuelven lo que se robaron y simplemente se acaba todas las deudas que tienen colgando de un hilito a Citgo. En la negociación esta última que hubo con Cristalex, que por poquitico nos quitan hasta Citgo. Bueno, hay quienes sostienen que Citgo está todavía en vilo, ¿no? Está patinando, pero amenazada. Pero lo que me llama la atención es la velocidad con que gente de origen muy popular se hizo tan rica. La enfermera de Chávez, el chofer o esposo o lo que fuera de la enfermera de Chávez, el tesorero de Chávez, que son gente de origen. Y la prole de Chávez, dicen también. Y también. Y que son gente de origen muy popular, no son gente de mucho dinero, y tuvieron una gran velocidad de robo, por lo cual hay que pensar que hay una asesoría muy grande de gente que sabía de finanzas. Porque si usted o a mí nos ponen $1 millón, vamos a pasar así en el bolsillo, toma, segurito que vamos a pasar un mes rascado, porque uno no sabe en qué gasta aquello. Sí, pues uno no tiene cultura de inversión, de manejo de finanzas, de compras en la bolsa, propiedades en Miami. Hay una asesoría muy grande, lo cual quiere decir que repartió bastante. Y entonces ahí se crea la madeja de la cual tú estás sacando el hilito, que nos dice y que nos lleva derechito a Hugo Chávez Frías. Porque Hugo Chávez Frías fue el presidente de la República cuando ese robo ocurrió.
Hay que decir que Maduro recibió el Estado con esos dineros ya robados. No es que no lo desconocía, él estaba en la jugada. En todas las fotos sale, desde atrás, por cierto, pero sale en todas las fotos. No, en primera plana, porque fue canciller, fue presidente de la Asamblea Nacional. Siempre salía atrás. No era un personaje de segunda categoría, era un personaje de primera categoría. Siempre, un personaje importante, pero de segundo. El jefe era el jefe. Y al jefe le pasó eso en la cara. Ahora que me expliquen cómo el inmortal, el galáctico y todo ese poco de epítetos casi jocosos con que designaron al caballero, explica, o sus seguidores explican el robo enorme que se cometió con la nación. Era el monje un monje. Es verdad que era un monje que no tocó dinero. Yo creo que sí, pues yo lo conozco. Pero ¿cómo pasó eso delante del ministro de Planificación sin darse cuenta? El ministro de Finanzas de Chávez sigue repitiendo ahora, el que ahora es gobernador de Aragua. Jefe era ministro de Finanzas, general. Fue más reciente, Marcos Torres. No, pero Marcos Torres estuvo viceministro de Finanzas cuando Merente fue ministro de Finanzas. Sí. Lleva rato traqueando ahí. Porque de repente semejantes masas de dinero van a aterrizar los grandes centros financieros. ¿Y qué hicieron los grandes centros financieros? Lo absorbieron, detienen a los culpables y el dinero no lo devuelven. Ni lo van a devolver nunca. El dinero proveniente de la corrupción, hasta ahora que yo sepa, se lo han devuelto muy pocos países. Y quizás el peso moral de la crisis venezolana produzca una decisión. Pero ya se ha comentado incluso que parte de los bienes de Andrade han sido rematados. Sí, señor. De manera que tal que, bueno, tú dices, ¿a dónde van esos recursos? Los reales van a los rematadores, no va al Estado venezolano. No viene a ningún consejo comunal. Entonces, hay una supuesta ley que se estaría gestando en la Asamblea Nacional. Se aprobó en primera discusión para el retorno de los capitales provenientes de la corrupción y el dolo y todo eso. Pero estos tres personajes por simbólico, porque también está el Catire, Dieguito Salazar. El primo de Rafael Ramírez. El primo de Rafael Ramírez. Y toda la familia de Rafael Ramírez, para donde uno mire, la encuentra involucrada en negocios del Estado. Rafael Ramírez podría ser acusado de genocidio por la quiebra, genocidio involuntario, para decirlo como lo diría Maduro. Porque la buena parte de nuestra crisis pasa por haber derrochado la bonanza petrolera que la dirigió él. No la dirigió más nadie. Porque no solamente es el dinero que se sustrajo, que se apropiaron indebidamente, que se robaron. Se fue robo. Sino que además esos recursos no fueron empleados de manera adecuada para ser invertidos en el desarrollo del país y llevar bienestar y beneficio a la población. Bueno, pero además dejando al Estado venezolano como una especie de Venezuela compañía anónima, donde se reúnen unos señores a renegociar acciones y deudas entre ellos y después reparten eso en forma de poder. Eso es para mí el concepto del gabinete de Maduro. ¿Quién tiene cuánto poder con dinero, con soldados, con controles regionales, controles de importación y exportación? Y ahí salen los consensos. Por eso, a pesar de que están profundamente divididos en lo interno, no se dividen, porque apenas se separa uno, todos los demás dependen de los otros. De manera que la corrupción, el dinero mal habido, es un pegamento mucho más fuerte que la honestidad, que la solidaridad, que otro tipo de pegamento de los valores positivos. Yo siempre he dicho que la dignidad tiembla después del tercer salario mínimo. Eso ahí empieza a pensarlo. Pero cuando es que te lo repito, cierra los ojos y ponte ahí $1 millón, ni siquiera para cada uno, para los dos. Vamos a gastar una fortuna en aguardiente, porque no sabemos, tú sabes de inversiones, de la bolsa, no sé qué. Bueno, ahí estamos rapados. ¿Cómo ese tipo volvió $5.000 millones en inversiones? ¿Quién lo aconsejó? ¿Dónde lo aprendió? ¿Que lo estudió? Bueno, eso es una información y eso es una deducción que tenemos que hacer en el próximo negro. Bueno, vamos y regresamos, pues vamos a comerciales. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM.
Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Bueno, de regreso de comerciales, quienes habla José Luis Farías, en sustitución por el día de hoy de la diputada Delsa Solórzano, quien se encuentra cumpliendo compromisos en el exterior. Estamos conversando con el profesor Ricardo Ríos, analista político, hombre conocedor y además de un gran sentido del humor, que ha puesto un tema o mejor dicho, un enfoque sobre un tema bien interesante. Me refiero concretamente al tema de la corrupción y el enfoque que ha aterrizado en el difunto Hugo Chávez Frías. Sí, de la gestión del presidente Chávez sale todo ese chorro de real que está faltando. Porque fue en su gobierno donde hubo el boom petrolero, el boom de los precios. Y todo ese dinero salió al extranjero. Ajá. El gobierno nacional, para momento de defensa, va a empezar a repartir fotos, informaciones intermedias, de manera que diga todo el mundo está empichacado. No, señor, eso es responsabilidad del gobierno Hugo Chávez Frías. Y ese gobierno y sus funcionarios tienen que rendirle cuentas, si no a la justicia, a la historia de este país. Y en este caso, digamos que cuando se toman decisiones como esa, de ejecuciones delictivas de la administración pública, se está acabando con las instituciones, se está destruyendo la institucionalidad del país, se está borrando las normas, las reglas de juego de una sociedad y por supuesto se está acabando con la nación a consecuencia de todo ese proceso. Pero ese es un programa deliberado. Ellos están mostrando con la desinstitucionalización que son invencibles. Ese es el objetivo de esa campaña. Uno puede intentar... Eso es muy cubano. Absolutamente, absolutamente. Eso es el ejército cubano diciéndole a las damas de blanco, marche como marche, te vamos a moler el lomo a palo y aquí no vas a sacar pero ni una sonrisa de simpatía. Y fíjate que es bueno ese ejemplo de los cubanos, porque las damas de blanco pasan de 100. Y mira todo lo que el dolor de cabeza que ha representado para un sistema tan corrompido como el cubano, y tan corrompido como el nuestro, que es el cubano, frente a una señora que lo que hacen es portar gladiola. ¿Y por qué se visten de blanco? Eso ha llamado la atención. Hay una interpretación que es muy simpática, porque tú sabes que blanco es una palabra celta, que los ingleses la volvieron black, y significa ausencia de color, pero la ausencia de color o es negro o es blanco, y es el color del luto. Pero también es el color de la pureza, porque no hay
Hay quienes dicen que se visten de blanco para evitar que, o mejor dicho, para que cuando las agresiones se manchen de rojo cuando le peguen. Eso fue una interpretación. Eso fue una interpretación a posteriori. Sí, ellos lo que hablaron fue de la pureza y tal. Volvamos al país. Ok, volvamos al país. Entonces, en el país, pues se pretende dos cosas bien importantes que mencionaste. Una, la repartición de cargas para disolver la responsabilidad central del presidente entonces. Y la otra, la desinstitucionalización. Venezuela, al usted no tener dónde apelar, al usted no tener mecanismos que le permitan como ciudadano enfrentarse y defenderse del poder estatuido, usted está reducido a agradecer que el Estado no le ha dado los golpes que le va a dar pronto. Ahora, dentro de la destrucción de la institucionalidad del país, por supuesto, no toda se ha acabado. De hecho, hay una institución que se mantiene en pie, es la institución que todo el mundo señala como legítima y legal, que es la Asamblea Nacional. Bueno, el 6 de diciembre de 2015 se produjo un triunfo bastante importante. ¿El 5 o el 6? El 6, el 6 de diciembre de 2015, le dio una mayoría calificada a la oposición, a la mesa de la Unidad Democrática. Eso le pasó como a ti y a mí, que ando con $1 millón. Le dieron demasiado voto. Bueno, pero de inmediato entró el gobierno a desconocerla con los tres, desconociendo los tres legisladores indígenas. Y un germen que surgió allí que después se ha hecho que tenemos que ponerle el ojo en el análisis de lo que pasó este año, y es que hubo 3 diputados que se perdieron por no respetar las reglas del juego de la unidad. O sea, ese caso pudo haberse evitado, la de los 3 diputados de Amazon. Bueno, eso es una explicación que también tiene que ver con otros otra dinámica, una dinámica que está metida sin buscar culpable, porque el que haya ocurrido eso habló de un... Sí, es el caso del Táchira y de otras cosas. No sé, y habló un manejo un poco juvenil de las alianzas políticas, bastante infantil es lo que quiero decir. Bueno, es que a partir de eso comenzamos un proceso de auge, de éxito político. Creo que el mayor éxito político de los últimos tiempos fue ese enorme triunfo electoral parlamentario de 2015. Pero a partir de ese momento, pareciera ser que se abrieron las agallas, de acuerdo con algunos. Lo que debía haber sido en ese momento una decisión política normal, que era que se resolviera quién iba a ser el presidente de la Asamblea, no se resolvió, y ahí comenzaron los problemas. Bueno, también ahí la forma como se escogió el presidente de la Asamblea fue un mal uso de la democracia, porque primero cuadraron unos votos y después fue que salieron, cuando les dio la cuenta fue que dijeron vamos a contarnos, que eso tiene que ver con eso que llaman de que la viveza se usa cuando la inteligencia se acaba. Y entonces hicieron una jugada viva, pero la asamblea se paralizó, pasó 2 meses donde no había... Hasta abril. No hubo conducción política, y en ese periodo fue donde más duro nos dio el gobierno. Fue donde más cizaña, capacidad... Casi 4 meses. Capacidad de decisión 4 meses. Y de parálisis de la Asamblea hizo el gobierno nacional a través del uso y abuso del Tribunal Supremo de Justicia, que acaba de conocer las elecciones de Carabobo. Ahora, a partir de, digamos, de esa decisión, de ese avance que se manejó, digamos, perdón, de ese problema que se suscitó en la Asamblea Nacional para la selección de la presidencia, ocurrieron cosas, digamos, que complicaron también los acuerdos políticos, porque te empezó a creer que el gobierno estaba caído en ese momento. Es el momento más débil de Maduro y es el momento en el cual menos golpes le dimos. Es una cosa... O sea, como boxeadores estamos rapados. El hombre tratabillaba, boqueaba, botó el protector y uno dejó coger aire. Yo te oigo conversar y te oigo la vehemencia con la que hablas y la dureza con la que te expresas contra el gobierno, y de pronto me da la impresión de, digo, ¿y dónde estás militando tú? Cambiaste, te pasaste para el bando de María Corina. No, que tú sabes que
Todos admiramos a María Corina. No, bueno, digo yo, porque... No, yo no tengo mucha coincidencia con María Corina Machado, pero la cosa hay que decirla con claridad y cómo pasaron. Sobre ese tema vamos a conversar ahorita, porque eso forma parte de las dificultades políticas que hoy confrontamos. Vamos a comerciales y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Por ahí leí que le vamos a dar el oro a los chinos. Eso no fue lo que yo leí. Yo leí que los chinos nos van a dar un préstamo para ayudarnos a desarrollar nuestra industria aurífera. Bueno, traducción, le vamos a dar el oro a los chinos. Así parece. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esto? Que se roben los reales, que estemos entregando la soberanía, que la deuda la vamos a pagar con nuestros impuestos. Bueno, eso no me consta. Pero no, lo que me molesta es que no solo estamos entregando el oro, sino la selva que está por encima. Claro, el oro en Venezuela se saca de Bolívar, de la selva del escudo guayanés. Una de las primeras porciones de tierra que existió en el planeta. Con una de las junglas más antiguas y biodiversas del planeta. Sería interesante calcular el dinero que ganaríamos manteniendo esa selva intacta versus lo que ganaríamos por vender ese oro. Regalar. Bueno, regalar, dar como colateral, no sé cómo llamarlo. Lo que sí es seguro es que ni tú ni yo vamos a cobrar de ahí. Exacto. Entonces, ¿qué ganamos con mantener nuestras selvas del sur intactas? Para empezar, esas selvas nos dan agua gratis. El Orinoco, el Caura, el Paragua, el Caroní existen gracias a esos bosques. Toda la gente que vive de esa agua tendría que tener una desalinizadora para poder vivir si los ríos se dañan. ¿Cómo nos estamos planteando pelar más de los bosques que nos dan agua en plena sequía? Cosas que pasan cuando el funcionario a cargo no tiene ni idea de nada. Y bueno, si el Caroní sale de ahí, quiere decir que una buena parte de nuestra electricidad también sale de ahí. Eso, electricidad que solo tenemos que pagar manteniendo las represas. Si no, tendríamos que pagar combustible para tener electricidad, aparte de que estaría todo ese aire contaminado. Hablando de aire, esas selvas también dan oxígeno. El oxígeno es como importante, ¿no? El oxígeno es vida y salud, es bastante más importante que el oro. ¿Y la biodiversidad? Una de las más altas del mundo, de ahí se sacan medicinas y conocimiento científico. El conocimiento científico que nunca se le pone precio, pero gracias a él dejamos de ser animales a merced de la naturaleza. Un detallazo. ¿Sabes qué más pasa cuando se destruyen esos bosques y se instalan minas? ¿Qué? Se hacen charcos. En esos charcos crecen mosquitos y los mosquitos acribillan a los mineros a malaria. Esos mineros se van a los pueblos y adivina qué. Epidemias de malaria. Y dengue, y zika, y chikungunya, y también mal de Chagas, y todas esas enfermedades transmitidas por insectos tropicales. ¿Usarán las ganancias del oro para pagar todos esos tratamientos? Pero ahora, hablando en serio, ¿tú sabes cómo la gente se indigna de que ya la vida no vale nada, que te matan por cualquier cosa? Sí. Pues bien, lo que está planteado acá es que para tener unas pepitas de metal te vas a llevar al pico millones de árboles que tienen siglos de existencia, vas a matar millones de individuos de plantas, sapos, jaguares, serpientes, aves, peces, hongos y así. De un plumazo les decretas la muerte porque necesitas unos reales. ¿Qué vida va a respetar una gente a la que no le tiembla el pulso para hacer eso? Pues únicamente la suya propia y la de sus cuentas en el exterior. Pero ya va, se supone que todo eso debe estar ajustado a la legislación ambiental, ¿no?
Bueno, ¿a ti se te ocurre algún caso en Venezuela en donde las leyes se violen impunemente? Déjame pensar. Claro. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso en nuestro programa La Linterna con José Luis Farías, hoy sustituyendo a la diputada Delsa Solórzano y conversando con el profesor Ricardo Ríos. Ricardo, dejamos un tema en el aire sobre el ejercicio, la práctica política. Ajá, que es un tema que a veces yo no percibo diferencia entre la ejecución política o la actuación política de alguien que se llama radical y alguien que llamamos radical y alguien a que llamamos conservador, ¿cómo llaman? Colaboracionista. Ajá, y cosas así por el estilo. Entonces, salvo cuando se involucran en el tema electoral, pero el resto, la actuación política, incluso el discurso, yo he oído discursos mucho más radicales, más fuertes, más encendidos, de gente que estaría dentro del sector de llamado colaboracionismo, y he oído discursos más moderados del llamado mundo radical. Esa nomenclatura resistente de los franceses, cuando se fue de Gaulle y la resistencia. Además que son profundamente anticomunistas y la resistencia la organizó el Partido Comunista Francés. El Partido Francés. Comunista Francés, por supuesto. Eso es porque pero es así, ¿no? La ignorancia es muy sabrosa. No, eso es como el no pasarán. Sí, exacto. pero la ignorancia es muy sabrosa y da para todo. Mira, cuando uno escucha el discurso radical, la alternativa del coraje contra la alternativa de la colaboración y la lucha frontal por aquí, la lucha frontal por allá, y uno va a ver qué estamos haciendo. Toditos visitamos barrios, toditos organizamos vecinos, toditos hacemos ruedas de prensa, toditos vamos para todos lados. Y entonces lo único que nos va a dividir, bueno, hubo una división fantasiosa que yo estoy convencido que le inventó eso que llaman el ejército de los troles del chavismo, los tipos que crean opinión a través de las redes sociales de manera fraudulenta. Decir fraudulento y chavismo está empezando a convertirse en pleonasmo, en redundancia. Redundancia. Sí. Que tenemos que enfrentarnos militarmente, que Maduro no sale sino por plomo. Y entonces la diferencia era quién decía en público que estaba de acuerdo con tumbar Maduro. Y entonces tú le preguntas al cuarto de segundo siguiente, bueno, ya como aquel juego de poder, y ahora que estoy aquí, ¿qué haré? Dime pues, ¿dónde están los chopos? Pues mandar a morir es muy cómodo, pero ¿dónde están los chopos? Porque yo llamo a votar, yo organizo. Bueno, porque una de las críticas que había antes contra el sector, digamos, llamado colaboracionista, conservador, etcétera, era que no le decía dictadura, tirano al gobierno. Ahora, hasta el padre Ugalde vive diciéndole tirano. Pero todo el mundo le dice. Todo el mundo dice que la palabra tirano la creó para la política contemporánea del chavismo Pompeyo Márquez. Y dijo, dejemos de estar diciéndole presidente, ese señor es un tirano. Y nunca le sacó el epíteto hasta que lo enterraron a Pompeyo. Eso es así. Así es. El último artículo de Pompeyo que lo dictó tosiendo, le dijo tirano. O sea, no hay espacio para eso. Es que pero ya ese problema que tenía que ver con la calificación del gobierno, es decir, que la interpretación, la caracterización, como se diría hace 30 años. El viejo concepto de saber con quién peleo. De saber con quién peleo. Bueno, ya se supone que todos estamos más o menos coincidentes. A ti te sorprendería la gente que yo he escuchado diciendo, pero al final de todo yo sé que la salida es electoral y va a haber que negociar. Por ejemplo, yo se lo he escuchado a todos los dirigentes
Yo se lo he escuchado y leído a gente del Movimiento Libertadores, a 20, a María Corina se lo he escuchado, y digo lo sorprendente. Y Capriles lo acaba de decir en el aula magna, en el acto de... Pero lo descosieron en las redes. Sí, pero entonces, por decir eso. Pero esa es la pregunta que hay que hacerse. El problema es quién lo puede decir, porque la carta que manda María Corina Machado a Rusia y China, ¿qué dice? Que con quien hay que negociar es conmigo. No dice que no hay que negociar, sino que dice que con quien hay que negociar es con ella. Entonces sustituimos el debate político por el debate por la competencia de liderazgos, que es una parte de la política, pero muy pequeña en el momento que estamos viviendo. Pero es que fíjate, es una pelea entre mochos. Nosotros, yo creo que hemos defendido siempre la unidad, creemos que la unidad es un elemento, una condición necesaria, algunos llaman condición necesaria. Sine qua non. Eso es sine qua non es necesario. Sine qua non en la vieja expresión. Pero digamos que las diferencias, la pluralidad, siempre va a existir. Esa diversidad. Es que nosotros peleamos por la diversidad. Ajá. Nosotros no peleamos por el pensamiento único. Nosotros estamos peleando contra el pensamiento único. Eso, y ojalá la gente diera el pasito de entender que la divergencia en el seno de la oposición es su fortaleza, no es su debilidad. Por supuesto, la diversidad es justamente su gran fortaleza. Su gran fortaleza. Y el gran esfuerzo político y lo mirable, y todo lo que vienen hablando mal de la MUD, no pueden obviar que en el 2015 se conjugaron, sabrá Dios cuántas diferencias para lograr esa victoria tan Tú decías sobre esa diversidad, y ponías hace rato el ejemplo de la resistencia francesa, o la lucha en Francia contra los nazis y la presencia del llamado colaboracionismo en ese entonces, que es una calificación que inventaron el Partido Comunista francés para endosársela a Philippe, ¿cómo tú dilo en francés? Philippe Pétain y toda la gente del Partido Conservador que crearon, que desplazaron al Frente Popular pero al mismo tiempo que estos estaban formando parte de la colaboración, habían otros sectores que estaban en contra de los nazis. En este caso, lo que representaba De Gaulle y lo que representaba el Partido Comunista. Y lo que representaba Leclerc, que era un señor muy distinto a De Gaulle. Claro, pero todos esos sectores, cada quien tenía su propio juego. Claro. Como aquí. Y como en todos lados, y como va a ser la política hasta que nos muramos. La política es el consenso de las necesidades. El arte hace posible lo necesario. ¿Por qué la política para nosotros es consustancial con la democracia? Para que puedan convivir las diferentes opiniones. ¿Por qué nosotros estamos asfixiados en esta forma de hacer política? Porque mantenemos culturalmente la democracia, la divergencia, las opiniones disidentes, y además estamos exigidos de la eficacia política para enfrentar un régimen totalitario, arbitrario, corrupto y cínico. Cónchole, es demasiado. Ahora, ese juego de esa pluralidad, el asunto es que está sustituido hoy en día por epítetos, por puras acusaciones. Eso también estuvo en el pasado, ha estado en varios escenarios, digamos, mundiales y aquí mismo. ¿Cómo se convive con eso? Mira, yo creo que si seguimos con la insultadera vamos a llegar a una decisión. Tú allá, yo aquí, y cuando estemos claritos de quién está allá y quién está aquí, ve qué es lo que hay que unir. Eso es un proceso que va a tomar años. Y el problema es que retrasar en años la eficacia. Pero es más muerte, más deterioro, más padecimiento para la población, en la misma medida en la cual hay dificultades para entendimiento, para acuerdo entre los sectores dirigentes de la política nacional opositora. Bueno, en esa misma medida se muere más gente. El padecimiento de la gente aumenta. Así es. ¿no? Entonces, ese es el gran drama. Entonces, no es un problema como alguien decía. Alguien leí por allí. Bueno, a lo mejor tarda un poquito más, pero hay que limpiar la casa primero. Y yo, epa, ¿cómo es eso? Yo se lo he leído a alguna gente. No, yo también lo he leído y lo he escuchado. Y se lo he escuchado. Y uno ve en los Twitter, primero nosotros nos purificamos y después con nuestra pureza salimos a salvar la humanidad. Eso es típico de cuando uno está lejos del poder. Cuando uno está lejos del poder, uno tiene tiempo de discutir si el uso de las medias de colores son adecuadas para la causa política, o como se discutió alguna vez en Venezuela, si las corrientes filosóficas en Veroxa eran valederas. Cuando uno está lejos del poder tiene tiempo, al lazo que está. Pero cuando tiene que gobernar,
evitar que mueran niños y para hacer próspero un país, la responsabilidad hace otros llamados. Ahora, estar lejos del poder, digamos, es una afirmación bastante temeraria frente en este momento, frente a un gobierno que está sumamente débil, que tú lo has dicho acá, Sí, no hay es de un gobierno que está completamente asediado, que está, digamos, que no tiene recursos, que no tiene respaldo financiero, que no tiene reconocimiento internacional, sobre todo va a ser definitivo a partir del próximo 10 de enero. ¿Cuál es el deporte nacional en Cuba? El béisbol, No, señor. ¿no? Dividía a los mayameros. Dividía a los mayameros. Ese tipo con un país destrozado, aislado. Cada vez que iba a haber una acción unitaria en Miami, el Partido Comunista Cubano sacaba una política que los picaba en 5. Lo mismo Los nos está infiltraba. pasando y no nos damos cuenta. Agarra el tema de Carabobo. ¿Qué es lo que más hemos discutido? ¿Te fijas que no vale la pena votar? No, te fijas que son unos delincuentes y que queda claro que cuando votamos y participamos lo roban porque así te estamos llenando el expediente a los bandidos. Así es como uno discute, porque no olvidemos nunca que Macera y Videla murieron en la cárcel porque les hicieron expediente por secuestro de niños. No pagaron 30.000 muertos, pagaron 1, pero murieron en la cárcel. Ahora, esas acusaciones que se siembran desde el gobierno, mejor dicho, esa política que va dirigida a acusar a unos y a otros, o a sembrar esa cizaña a través de las redes, o a través de esos diversos, que ha sido bastante eficiente en términos de la fractura, y sobre todo en los últimos tiempos. Pareciera ser que en este caso el maurismo ha sido muy bueno, mucho más exitoso. Ustedes lo que le dicen tonto a Maduro, sepan que lo manipula toda la mañana poniéndolos a pelear por tontería. Ahora, pero bueno, Maduro nos ha dividido. Y ahora Maduro se sostiene exclusivamente sobre la base de dividir a la Maduro oposición. se sostiene fundamentalmente, ojalá no se siente duro, porque lo que está es sentado sobre bayoneta. Eso es lo que sostiene a Maduro, una cohesión parainstitucional, para decirlo con el cuidadito ese del que habla mal de los militares va preso, lo que cohesiona a la Armada venezolana, al ejército venezolano. El ministro de Padrino López lleva 5 o 6 años pasado en Maracas y no lo sacan de ahí porque es el eje alrededor del cual se concentran toda la repartición de poderes que hubo allí. El ejército venezolano controla buena parte de la economía venezolana. Tienen empresas propias, tienen importación propia, tienen producción propia, no solo de armas, atención, minería, petróleo y comida. Pero ese ejército venezolano o esa Fuerza Armada Nacional, esa Fuerza Armada Nacional, las quejas que uno, digamos, conoce o las informaciones que llegan es que muchos de esos oficiales viven muy mal, que la tropa pasa hambre, que las circunstancias de vida dentro del mundo verde oliva es muy complejo. ¿Qué es lo que le pasa a los chavistas que están apoyando a Maduro? Viven igual de mal, pero cuando tú te pones a ver los que están repartiendo, no viven mal. Los que tienen el sartén agarrado por el mango no viven mal. Mira que tú hablas de las diplotiendas esas que había en Cuba. Bueno, tenemos una hora en el CCCT. ¿Hay una Diplo? Bueno, está en la tienda Clap que vende puro producto importado. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿En el CCT? En el CCT. Ah, no, yo no porque sabía. Tú y yo somos un par de limpios, lo que hacemos es comprar empanadas. Pero ellos que compran Toblerone y vaina cara. Ajá. Perrier, todo eso está ahí. Whisky, no sé qué, y quién lo paga. Pero es una Clap. Se llama tienda Clap. ¿Y están todos esos productos extranjeros? Así es. No. ¿Para quién es? Para que la clase dominante, igual que en Cuba, la nomenclatura se reproduzca. Es un esquema que no están inventando nada, están aplicando. No, pero fíjate tú, yo supe de lo de Cuba hace muchos años, pero no sabía que aquí en Venezuela se había instaurado esa es el mismo modelo. Mira, si tú te lees una... No conocía, pero ya a ver si la conozco. No, si lleva real. Tú te lees una biografía. No, bueno, pero en el caso de Cuba no permitían el ingreso, la entrada de los cubanos. No. Era sobre todo para el personal, por lo menos para el común, pues para la gleba, pero aquí estos son más amplios. Estos son más amplios. Sí, simplemente te ponen unos precios que lo pueden pagar ellos nada más. Entonces tú entras, ves y sales. Como va el 90%. O sea, vas, te emocionas, pero no puede. A educar el gusto, man. A empañar vidriera. Así es. Como va uno al Zambila, ve y no compra, bueno, igualito. Bueno, no, lo voy a ver si. Una estrategia, bueno, de reproducción de una élite corrompida. En una entrevista. De garantizarle su esquema de vida.
Además, no hayan dónde gastar. No, porque Pónganle claro, el ojo- porque el asunto es que ya no pueden viajar a Miami. Pónganle el No ojo pueden a ir la compradera de torres en las Mercedes. Yo no sé quién está financiando eso, pero la Contraloría General de la República no lo va a averiguar porque a lo mejor el Villamoroso tiene su aguinaldito asegurado ahí. Pero ¿Cómo es eso? Espérate. bueno, tú no has visto la Ajá. cantidad de torres. No, pero La que hace rato. La Hace resonificación de la zona norte de Baruta. Pero ¿quién entrega eso? Hay que precisar. ¿Es el alcalde o es el consejo municipal? El alcalde del Consejo Municipal está alzado en contra. Yo estuve hablando ayer con un señor llamado Omar Villalba y me dio una lección sobre todos los desastres que ahí habían. Vámonos. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos sobre este tema tan espinoso que acaba de colocar Ricardo Ríos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Fase del programa. Ya, para cerrar, Ricardo, colocaste un tema ahí que debe ser objeto de evaluación en algún momento. Están las elecciones para que evalúen. Sí, digamos, comenzamos con el tema de la corrupción y cerramos con el tema de la corrupción, pero ahora con un tema que es escabroso, que tiene que ver con el caso del municipio de Baruta. Vayan a ver quién está financiando eso, porque eso no está claro. Ahí la rezonificación de la zona norte de Baruta requiere una explicación concienzuda, porque además, como anda diciendo todo el mundo, nuestros pobrecitos corruptos no hayan dónde gastar su dólar y están haciendo torres. Eso es verdad, eso es mentira, lo tienen que averiguar la Contraloría, los periodistas y los políticos. Y ya viene, ya el señor Amoroso entonces tiene una tarea importante que realizar, sí. O la propia Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Si no van a meter... Si no tiene una ñapa, tiene un trabajo que realizar. Tienen un esfuerzo que realizar, porque esos son temas bien escabrosos, ¿no? Son temas difíciles que comienzan a moverse por otros lados. Yo creo que uno ahí entonces pareciera cobrar sentido lo que anda con el discurso de primero purificarse para después salvar a la humanidad, como decías tú. No sabemos si exactamente va a ser de ese modo, pero lo que sí es importante es que estos temas no pueden pasar por debajo de la mesa. Todo eso tiene que salir a flote y las cosas tienen que colocarse sobre el tapete de la opinión pública, porque justamente en un país donde la gente pasa hambre, la gente pasa penurias en los hospitales, tú recorres las calles de cualquier
población de Venezuela y la cantidad de cola, la gente revisando y comiendo basura. Es terrible, es dantesco lo que estamos padeciendo los venezolanos y todo el mundo además señala, todo el mundo lo sabe, que estamos, digamos, todavía en situación más o menos cómoda porque lo que viene es peor. Es peor lo que viene. No, sí, viene, todos los economistas están diciendo que no hemos terminado de llegar al pico de la hiperinflación. Pero vamos a sacar una cosa buena de toda esta conversación, porque yo creo que la hay. Mira, el mensaje, a mí una de las cosas que más me agrada de diciembre es la Navidad, pues la Navidad es renacer. Y yo creo que estamos recibiendo noticias por todos lados del renacimiento del movimiento democrático venezolano. El acto del aula magna a mí me gustó, el cambio de discurso de muchos dirigentes me gustó, el aumento de conciencia hacia la unidad a mí me gustó, y yo creo que los venezolanos tenemos con que estar optimistas en el corto plazo. Yo les deseo una feliz Navidad a todos, pero y se los digo sin ninguna vocación ni demagogia, ni de llenar el mundo con palabras. Yo creo que vienen cosas buenas. Y dentro de ese renacimiento, ¿tú ves la emergencia de nuevos liderazgos? Están surgiendo, van a surgir, porque es que con las nuevas luchas salen los nuevos liderazgos. El 2007 salieron uno, en el 2014 salieron otro, y en el 2017 salieron otro, y en el 2019 van a salir. ¿Y viene un proceso de renovación partidista? Seguro, los partidos no pueden seguir enquilosados como están, y yo lo estoy viviendo. Internamente todos los partidos están en un proceso de revisión muy agradable. ¿Y qué? Dame un ejemplo. Te doy un ejemplo. La selección de los candidatos en las elecciones municipales, la revisión de las líneas partidistas y del discurso en el seno del partido aparentemente más enquilosado que es Acción Democrática, el cambio de dirección de Primero Justicia está dejando signos de que parece que estamos aprendiendo. Estamos avanzando entonces. Bueno, quedaron muchas cosas todavía en el aire. ¿Yo puedo volver? Habrá la oportunidad de seguir conversando con Ricardo Ríos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes. Hoy, bueno, hemos sustituido a nuestra querida amiga, la diputada Delsa Solórzano, quien atiende compromisos en el exterior. Muchísimas gracias por su atención. Será para una próxima ocasión. Chao, pues. Muchas gracias. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM, porque lo bueno une.